Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo las novedades del mes de mayo, que son muchos. De hecho, no voy a contaros aquí todas las que quiero. Esto es una selección de las que más me han llamado la atención, pero hay más. Ojo, es que mayo viene muy fuerte. De hecho, viene tan fuerte que voy a empezar por una de abril. Vale, es que pues yo me enteré tarde, pero me lo pillé. Orthin Press sacó en abril Cada vez que quedamos en la heladería te explota la puta cara, de Carlton Merlick III. Esto es una gozada de libro. Cuesta 16 euros, tiene un total de 136 páginas. Sí, lo sé, 16 euros, 136. Sí que es un poco caro, pero es Carlton Merlick III, que ya sabéis que a mí me merece mucho la pena. Yo lo reservé, o sea, según me enteré, lo reservé en la editorial. Conocido por ser uno de los autores más importantes del bizarro, Carlton Merlick III vuelve con una retorcida e inquietante historia cautelar sobre el primer amor de adolescente. ¿Qué harías si a la chica que te gusta le explotase la cara cuando se emociona? Ethan está enamorado de la rara de la clase, a la que se la pasean arañas por el pelo. No se puede estar quieta ni un momento y habla con voz gritona, esa a la que todos llaman telaraña. Aunque a todo el mundo le dé repelús, Ethan piensa que Telaraña es la chica perfecta, pero hay un problema. Cada vez que tiene una cita en la heladería, le explota la puta cara. No sabe por qué. Cuando ella se emociona, le sube la presión debajo de la piel y termina reventando. Debido a la detonación, paredes, mesas y helados quedan completamente perdidos de sangre y pedazos de su carne. ¿Cómo lidiará Ethan con la particular enfermedad de su novia? ¿Cómo lidiarías tú? Explosión de imaginación lo que tiene este hombre. Y ahora vamos a por mayo. Vamos a empezar por Hydra. Día 6 de mayo nos va a traer El límite del cielo, de Mark J. Gregson. Va a costar 19 euros, que va a tener un total de 448 páginas, y os leo. En la isla flotante de Holstead, Conrad lleva una vida muy dura, y cuando su madre es asesinada por gorgantuanos, unas criaturas monstruosas, Conrad toma una decisión para salvar a la única familia que le queda, su hermana. Para rescatarla de las garras de su malvado tío, Conrad se va a aislar en la selección de los 12 gremios. De este modo, Conrad se convierte en el nuevo recluta de los cazadores, el gremio con más víctimas mortales de la Tierra del Cielo. Deberá hacer frente a un entrenamiento muy exigente, a compañeros manipuladores y al aguantelete, una despiadada prueba final que otorga riquezas y estatus a la tripulación de la nave voladora que mata a más gorgantuanos. En la nave, obligado a servir en los puestos más bajos, Conrad escuchará susurros de revelación en la oscuridad y rumores acerca de su mundo que nunca había creído posibles. ¿Es cierto que podría haber algo escondido bajo la gigantesca masa negra de nubes tóxicas que sobrevuelan todos los días? Descubrir en quién puede confiar y en quién no será necesario si quiere sobrevivir. Y seguimos por el mismo día, ¿no? Por el día 6, que Nocturna nos va a traer Los Vigilantes. Que esto también es una película, por cierto, y realmente no sé si sale el 6 de mayo o el 20 de mayo. No lo sé, hay confusiones. No lo sé. Da igual, yo os cuento. Va a costar 18,95, va a tener 320 páginas y os leo. El bosque no figura en ningún mapa de Irlanda. Cada vez que un coche lo bordea, se avería. Y el de Mina no es una excepción. Entre los árboles, la joven encuentra un extraño búnker donde se hallan otros 3 desconocidos. Dentro hay una pared de vidrio y una bombilla que se enciende al anochecer, cuando los vigilantes salen a la superficie. Es fácil saber que han llegado. Sus gritos siempre resuenan alrededor del edificio. Las criaturas se dedican a acechar a sus humanos cautivos. ¿Pero qué son? ¿Qué les hacen cuando los atrapan fuera del búnker? Y lo más importante, ¿cómo se puede escapar de un sitio donde los dispositivos electrónicos no funcionan y no es posible orientarse? Aquí pone que la autora es irlandesa y hace terror, que lo van a sacar en cines, porque aquí pone que está dirigida por Ishana Shyamalan y está producida por M. Night Shyamalan.
Así que pues la familia Shyamalan es la que se encarga de esto. Y seguimos con el 7 de mayo, que Puck nos va a traer Visiones de carne y sangre, de Jennifer L. Armentrout y Ryan Salvador. No, esto no sé muy bien qué es. A ver, pone que es una guía que acompaña a la saga de Sangre y Cenizas y Una sombra en las brasas. Así que es una guía. Yo como aún no he empezado a leer esta saga, pues nada, pero bueno, ha salido esto. No voy a leer más porque como no sé muy bien, no quiero meter la pata. Va a costar 21,50 y va a tener 864 páginas. Seguimos con Umbriel, que el día 7 también nos va a traer La ciudad de polvo de estrellas, de Georgia Summers, que va a costar 19,90, va a tener 416 páginas y os leo. Sobrevivir tiene un precio, Violet Everly. Solo es cuestión de precisarlo. Desde hace siglos, la familia Everly ha sido testigo de la desaparición de sus miembros más hábiles y talentosos, víctimas de un castigo por un crimen que ya nadie recuerda y con un objetivo que nadie comprende. Su torturadora es una mujer llamada Penélope, que no envejece ni enferma, ni perdona ninguna deuda. Hace 10 años la madre de Violet Everly se marchó para romper la maldición y no regresó jamás. Ahora Violet debe encontrar a su madre o tendrá que ocupar su lugar. Su búsqueda la conduce hasta un mundo oculto, mágico y seductor, repleto de académicos hambrientos de poder, dioses volubles y monstruos empecinados en obtener venganza. Por el camino conoce a Alexander, el silencioso ayudante de Penélope, en quien sabe que no debería confiar y por quien siente una atracción innegable. Violet viajará contrarreloj hasta los confines del mundo para encontrar a su madre y con ella la llave que conduce a la ciudad del polvo de estrellas, donde comienza la historia de los Everly. Un sueño oscuro, pone aquí. Umbriel, el mismo día, también nos va a traer Placeres mortales, una historia de venganza y deseo, de Belén Martínez, que va a costar 21 euros, va a tener 608 páginas y os leo. En un mundo donde las apariencias sirven como velo ante la cruda verdad, Trixie no es más que una criada, pero en su interior late un poder oscuro y prohibido. Su existencia se basa en cuidar y acompañar a su joven ama, Lilan, la única hija de la familia Yehaulnala. Sin embargo, cuando el gran imperio Jing se convulsiona ante la muerte del emperador, la familia viaja al Palacio Rojo para presentar sus respetos a su heredero, Xianfeng. La llegada del nuevo monarca supone la maldición para los Yehaulnala, ya que Lilan se convierte en una moneda de cambio, pero en la ciudad, dentro de la ciudad, nadie está a salvo. En cada esquina hay susurros de traición, deseo y ambición, y Lilan sucumbe entre esas paredes rojas. Ahora Trixie atraviesa los muros del Palacio Rojo dispuesta a cobrarse su venganza. Aunque tenga que vender su cuerpo, su alma y su verdad, aunque desencadene guerras, aunque derrame sangre, aunque se convierta en un monstruo. Y seguimos por el día 7 también, que Umbriel nos trae Lo frágil y lo eterno, de Bruno Puelles, que va a costar 20 euros, va a tener un total de 416 páginas y os leo. Inglaterra 1916. Luke Crane, una joven promesa de la danza, es arrancada de los escenarios para luchar en la Gran Guerra. 2 años después, regresa con una cojera permanente y la certeza de que no volverá a bailar. Además de sus sueños, la guerra le ha arrebatado a sus personas más queridas, y mientras la vida retoma su curso, Lou se queda atrás. Cuando le ofrecen impartir lecciones de teatro a los niños de un pequeño pueblo remoto, Lou encuentra en ello la oportunidad de huir de un Londres que le recuerda todo lo que ha perdido, pero para su sorpresa, tras las clases durante el día, se le presenta un inexplicable grupo de alumnos que solo acude de noche. Ayudar a encontrar paz a fantasmas ajenos es más fácil que enfrentarse a los propios, aunque implique hacer equilibrios en la frontera de la muerte. Y también nos va a traer, el mismo día, Las puertas invisibles, de Alice Hoffman, que va a costar 17 euros, que va a tener 288 páginas, y os leo. En un resplandeciente día de junio,
Cuando Mia Jacob no encuentra ya ninguna razón para seguir viviendo, el poder de las palabras la salva la vida. La letra escarlata fue escrito hace casi 200 años, pero parece contar la historia de Ivy, la madre de Mia, y de su vida dentro de la comunidad, una tiránica secta en el oeste de Massachusetts, donde está prohibido el contacto con el mundo exterior, y donde los libros son considerados como el demonio. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que Nathaniel Hawthorne capturará de forma tan perfecta el dolor y la pérdida de que Mia lleva en su interior? A través de un viaje de dolor, amor y tiempo, Mia debe dejar atrás las reglas con las que creció en la comunidad. Al hacerlo, se da cuenta de que leer puede transportarte a otros mundos o traer esos mundos hasta ti, y que los lectores y escritores pueden tener un efecto, los únicos en los que, de manera enigmática, Mia aprende que el tiempo es más fluido de lo que jamás podría imaginar y que el amor es más fuerte que todas las cadenas que te aprisionan. De niña, Mia se enamora de un libro. Ahora de adulta se enamora de un brillante escritor cuando viaja en el tiempo. Pero, ¿y si Nathaniel Hawthorne no hubiese escrito jamás La letra escarlata? ¿Y si Mia Jacob jamás hubiese encontrado ese libro el día en que planeaba morir? Nathaniel Hope escribió: un solo sueño es más poderoso que 1000 realidades. Esta es la historia del sueño de una mujer que durante un tiempo se convirtió en realidad. Y seguimos por Minotauro, que el día 8 de mayo nos va a traer Niebla Roja, de Anthony Ryan, que va a costar 16,95, va a tener 240 páginas, y por aquí es un thriller escalofriante en que 7 desconocidos deberán emprender un viaje aterrador hacia lo desconocido. Todo muy desconocido. Os leo. 7 desconocidos, una misión, un horror infinito. Un hombre despierta en un barco en el mar sin recuerdos de quién es o de dónde está. No está solo, hay otras 6 personas, cada una de ellas con habilidades únicas. Ninguna de ellas puede recordar su nombre, todas tienen un arma. Cuando aparece un mensaje en la computadora de a bordo, avanzad al punto A. El grupo acuerda trabajar conjuntamente para sobrevivir a lo que sea que les espere. Pero a medida que el barco se mueve a través de las aguas envueltas en niebla, comienzan a surgir divisiones. ¿Quién lo dirige o con qué propósito? ¿Por qué no puede recordar nada? ¿Y qué son los gritos que se oyen más allá de la niebla? Y seguimos por el 8 de mayo. HarperCollins Ibérica nos va a traer La lectora de Becker, de Maite Esteban, que va a costar 19,90, va a tener 480 páginas, y os leo, y me encanta la portada, o sea, es que la he visto y me he enamorado. Entre los majestuosos edificios de Segovia y los melancólicos versos de Becker, las vidas de la dulce Ana, el ambicioso Alvarito y el valiente Mateo se entrelazan en una historia donde el poder del destino se mezcla con el intenso magnetismo de la ciudad. La epidemia de cólera de finales del siglo XIX ha dejado a Ana huérfana de madre, a lo que se sumará años después la ausencia de su padre, militar de la Academia de Artillería, que ha sido destinado a Cuba. Mateo Garrido es amigo de Ana desde niño, pues sus padres fueron cadetes a la vez en la academia, y decide estudiar la carrera militar en la ciudad castellana, siguiendo la estela familiar. Los Martínez han progresado mucho desde que eran suministradores de capotes para el ejército. Ahora nadan en dinero, pero este no les da la consideración social que ansía Romana. Para ello planea emparentar con algún militar y pone sus ojos en Ana, como esposa para su hijo Alvarito. La lectora de Becker es el retrato de una sociedad pequeña en los albores del siglo XX, un pequeño mundo separado en dos por la muralla y por los convencionalismos sociales que se desdibujan cuando llega San Juan. Sin embargo, en aquel 1902, las fiestas se teñirán de tragedia y pondrán a prueba el coraje de una muchacha que sobrevive aferrada a las palabras de un poeta. Y seguimos con Penguin, con Roca, más bien, que nos va a traer La mansión Starling, de Alex E. Harrow, que va a costar 22,90 y va a tener un total de 456 paginazas. Os leo. Adentraos en una nueva fantasía gótica de la incomparable autora de Las brujas de ayer y del mañana. Una casa con sombras que guardan secretos y un hombre cuyas pesadillas son más de lo que aparecen. La increíble búsqueda de una joven valiente para encontrar su hogar, aunque debe arriesgar la vida por él. Bienvenidos a la mansión Starling. La ciudad de Eden es conocida por las leyendas de E. Starling, una ermitaña autora famosa por escribir e ilustrar La Subterra y Esfumarse,
Todos en el pueblo evitan la tenebrosa mansión de Starling y al solitario heredero, Arthur. Sin embargo, a pesar de que sabe que no debería relacionarse con hombres huraños ni casas encantadas, Opal no puede ignorar la oferta de empleo que le ofrecen. La mansión Starling no tarda en convertirse en algo que nunca ha tenido, un hogar. Pero fuerzas siniestras acechan en sus manos y Arthur y ella deben decidir si desenterrar el pasado o enfrentarse a él, o dejar que Eden sea devorada por las pesadillas. Y si Opal quiere tener un lugar al que pertenecer, primero deberá luchar por él. Y a mí esto me suena que lo dije el mes ¿Este no fue novedad del mes pasado? Alfaguara, el día 9 de mayo, nos va a traer Los Juegos de la Reina Sol, primer libro de Urano. Va a costar 19,95 y va a tener 384 páginas. Os leo. 10 mujeres, un concurso mortal. Solo una puede ganarse el corazón del Rey Sol. Lor ha soportado 12 largos años de tormento bajo el gobierno del Rey Aurora. Su único deseo es la venganza. Cuando es liberada a manos del Rey Sol, Lor termina en la competición contra otros 9 tributos por el papel de reina. Si gana el corazón del Rey Sol, obtendrá su libertad y finalmente se vengará. Pero Lor no pertenece a las pruebas de la Reina Sol y no entiende por qué ha sido liberada. Los otros tributos no se detendrán ante nada para asegurarse de que Lor sea eliminada del tablero de juego de forma permanente. Si Lor no quiere morir o ser devuelta al Rey Aurora, deberá competir por el corazón del Rey Sol. Y seguimos con Hydra, que el día 13 de mayo nos va a traer 2 libros. El primero es Con un poco de suerte, de Marisa Meyer, que va a costar 19 euros, va a tener 432 páginas y os leo. Por cierto, es una comedia romántica. Jude quiere pasar desapercibido y a él solo le interesa dibujar cómics, jugar a dragones y mazmorras con sus amigos y trabajar en la tienda de discos de sus padres, y que en el instituto no les hagan pasar canutas, hasta que un día descubre que inexplicablemente tiene una sobrenatural racha de buena suerte. ¡Qué bien! De pronto todo lo que Jude siempre ha querido parece estar a su alcance. Sus cómics van a ser publicados. Al ayudar a su amigo con una canción, este se convierte en la finalista de un concurso y gana un par de codiciadas entradas para un concierto al que podrá invitar a la chica de la que está enamorado desde que iba al colegio. Pero ¿cuánto tiempo durará la fortuna de Jude? ¿Y por qué no puede dejar de pensar en Ari, su mejor amiga? Si Jude ha estado soñando con la chica equivocada toda su vida, ¿significa eso que será desgraciado en el amor para siempre? Y también nos traerá la segunda parte de El Rey de la Dedalera, que se llama La Reina de la Cicuta, de Hannah Withen, que costará 19,50 euros y tendrá 600 páginas. Y yo le tengo muchas ganas a esta trilogía. Y seguimos ¿con quién? Con Puck, que el día 14 de mayo nos va a traer Ilusiones Perversas, de Margie Fuston, que costará 21 euros, va a tener 576 páginas y os leo. Desde que un vampiro asesinó a su madre, Ava está decidida a vengarse. ¡Tun, tun, tun! Este sentimiento le ha dado las fuerzas necesarias para sobrevivir a un hogar de acogida tras otro, pero hace 10 años que no se ve a ningún vampiro y Ava ha perdido la esperanza de poder encontrar alguno hasta que se topa con un espectáculo de magia oculto en el que es testigo de ilusiones imposibles. Puede que los magos no sean los chupasangre que está buscando, pero Ava está convencida de que hay algo sobrenatural involucrado, así que se escabulle entre bambalinas y los sorprende haciendo cosas que no pueden explicar, pero ellos han estado esperándola. Los magos revelan que forma parte de una antigua sociedad secreta poseedora de auténtica magia, y Ava tiene el mismo poder. Si se une a ellos, prometen enseñarle las habilidades que necesita para cazar vampiros y vengar a su madre. Pero hay una condición. Si quiere conservar el poder que le ofrecen, tendrá que demostrar que es digna de él, y para ello deberá realizar la actuación de su vida en una siniestra y peligrosa competición en la que ilusiones y realidad se difuminan y cuyas consecuencias pueden ser letales. Y seguimos con Umbriel, que el día 14 de mayo nos va a traer la tercera parte de los 6 de Atlas, que se llama El complejo de Atlas, de Olive Blake, que costará 22,50 y tendrá 608 páginas. También nos llegará el mismo día Las manos cálidas de los fantasmas, de Catherine Arden.
Catherine Arden es la autora de Oso del Ruiseñor, que me enamoraron. Qué cosa más buena de trilogía. Costará 20 euros, tendrá 384 páginas y os leo. En un mundo destruido por la guerra, dos hermanos harán lo imposible por encontrarse. Noviembre de 1917. El soldado canadiense Freddy Ivan se despierta tras una explosión y se encuentra atrapado debajo de un polvorín junto a un soldado enemigo de origen alemán. Contra todo pronóstico, los dos hombres establecen una conexión y consiguen salir a la superficie excavando, pero en cuanto están en tierra de nadie, se dan cuenta de que no tienen lugar al que ir donde no les disparen por desertores. Mientras la matanza sigue su curso, se encuentran con un violinista que parece tener el poder de hacer que el infierno que les rodea desaparezca. ¿Pero a qué precio? Enero de 1918. Laura Ivan viaja hasta la zona prohibida de la Primera Guerra Mundial en Bélgica. Se ha presentado voluntaria como enfermera de un hospital privado, pero el motivo real para estar allí es encontrar a su hermano, Freddy, que está desaparecido. Poco después de llegar, oye rumores de fantasmas que se mueven entre los que todavía siguen con vida y de un extraño hombre conocido como el violinista, cuya música ofrece a los soldados la bendición del olvido. ¿Acaso Freddy se ha encontrado con él? Y de ser así, ¿dónde está? Esto va a ser dramático, pero dramático. Y seguimos por un libro que me gusta mucho, porque es de Miriam M. Lejardi. Lo va a traer Crossbooks y se llama No confíes en Asher Hall. Costará 19,95, tendrá un total de 560 páginas y os leo. Todo está en juego, incluso el amor. Un reality que regresa con la intención de hacer historia. $1 millón, 12 participantes, 22 pruebas. Rami Evans y Asher Hall nunca se habrían encontrado en un concurso como Trickster si ella no necesitara el dinero para salvar a su padre, él para evitar la cárcel. No deberían confiar en el uno en el otro, pero no tendrán más remedio que unirse si quieren superar la prueba que les llevará a la victoria. Asher ganará si Rami renuncia, Rami ganará si Asher se enamora de ella, y la única manera de conseguirlo es fingiendo. ¿Qué pasará cuando tengan que decidir entre el amor y el premio? Me gusta mucho la autora. Solo me he leído un libro de ella, pero quiero más de ella. Y seguimos con una segunda parte. El 16 de mayo, TBR nos traerá la segunda parte de Una corona de mentiras, que se llama El trono usurpado, de Abigail Owen, que me llama mucho la atención. Va a costar 16,95 y va a tener 768 páginas. Es regordete. Seguimos con otra parte de TBR que nos va a traer la tercera parte de Un destino de ira y fuego, de K.A. Tucker, que va a costar 17,95 y tendrá 764 páginas. Y creo que van a ser 4 libros. Y el que viene ahora, me lo tengo que pillar. ¿Cuándo? El 20 de mayo, Libros de Seda nos va a traer Una dama independiente. La segunda parte de Los desamparados de Devon, de Mimi Matthews. El primer libro, que era una oferta de matrimonio, es una gozada, a mí me encantó, me enamoró, es amorcito, es libros de amorcito. Yo os leo un poquillo. Tom Flinchy es abogado, se ha pasado la vida resolviendo los problemas de los demás y ahora lo que busca es un poco de paz. En cuanto a sus propios problemas, con vengarse un poco sería suficiente. Y luego querría encontrar a una mujer sencilla que quiera llevar una vida tranquila y sin complicaciones. Jenny Holloway, antigua dama de compañía, ha conseguido por fin ser un poco independiente. Quiere vivir aventuras y librarse del restrictivo corsé social que impone la Inglaterra victoriana. Y de paso, quiere descubrir el paradero del conde de Castleton, al que nadie ha vuelto a ver. Esta búsqueda la unirá a Tom, y ambos descubrirán que, incluso en los más remotos rincones del Imperio Británico, el pasado puede alcanzarles. Va a costar 19,95 y tendrá 448 páginas, y me lo pillo. Seguimos con Hydra, que el día 20 de mayo nos va a traer La cruel mirada de los dioses, de Molly X. Shang. Que por cierto, esto tiene pinta de trilogía que te cagas. Va a costar 21 euros, va a tener 432 páginas y os leo. Los invasores descendieron de los cielos y sometieron a su pueblo ante
antes de que Ruyang naciera. Ni siquiera la magia pudo detenerlos. Ahora, en un imperio conquistado, la prioridad de Rowling es mantenerse a sí misma y a su familia a salvo. Pero cuando el poder mágico de Rowling sobre la muerte es descubierto por un príncipe extranjero, este le hace una retorcida propuesta. Si se convierte en su asesina y elimina a sus rivales políticos, gente malvada y brutal cuya desaparición beneficiaría a ambas naciones, su familia no volverá a pasar hambre ni sufrir daño alguno nunca más. Aceptar este pacto la obligaría a usar unos poderes que siempre le han dado miedo, poderes que le arrebatarían a ella misma años de vida. ¿Podría Rowling confiar en la encantadora sonrisa del príncipe y en su promesa de un mundo mejor? ¿Valdrá la pena el sacrificio que le propone o supondrá el inicio de una guerra? ¿Es posible que con la excusa de proteger a su familia esté a punto de traicionar por completo a su nación? Seguimos por Puck, que el día 21 de mayo nos va a traer El Jardín de los Malditos, de Cat Poole, que costará 19,50 y tendrá 416 páginas. Y os leo. ¿Y si para desentrañar el misterio tras la desaparición de su madre, Marlowe Brinks tiene que fingir estar enamorado de uno de los hombres más poderosos que conoce? Desde que huyó de los pasillos dorados de Jardín Perenne a los lúgubres canales de las ciénagas, Marlowe Brinks se ha ganado la fama de ser la mejor rompemaldiciones de la ciudad de Caraza. Pero no importa cuántos casos resuelva, ya que sigue atormentada por el misterio de la desaparición de su madre. Cuando Adrius Fellcrest, viejo amigo de Marlowe y vástago de una de las familias creadoras de hechizos más adineradas de Caraza, le pide ayuda para romper una maldición que pone en peligro su vida, Marlowe no quiere saber nada del chico que la trató con desprecio un año atrás. Sin embargo, una nueva pista en el caso de su madre hace que Marlowe se dé cuenta de que la única manera de obtener las respuestas que tanto necesita es ayudar a Adreus y regresar a la sociedad de Jardín Perenne, aunque eso implique fingir una historia de amor con él para no levantar sospechas entre las 5 familias conspiradoras. A medida que la investigación arrastra a Marlowe a una red de secretos mortales, enemigos poderosos y una verdad impactante sale a la luz. La maldición de Adreus y la desaparición de su madre podrían ser las pistas de un misterio aún mayor y uno que podría revelar la verdad sobre los crímenes de Caraza y de la mismísima magia. Y seguimos con Puck, que también nos va a traer El secreto del río, de Isabel Ibáñez, que por cierto yo tengo aquí El principio de una biología de Galera, que ya olvídate, claro, que bueno, pues me la leeré dentro de poco, porque ya total, la segunda parte no la van a sacar. Bueno, que vamos, El secreto del río va a costar 19,50, va a tener 544 páginas, y os leo. Inés Olivera, una joven de origen argentino-boliviano, forma parte de la elegante sociedad de Buenos Aires del siglo XIX. Al igual que el resto del mundo, la ciudad está impregnada de la magia del mundo antiguo, aunque con el tiempo este haya ido quedando olvidado. Inés tiene todo cuanto una chica podría desear salvo lo que más anhela, a sus aventureros padres, que siempre terminan dejándola atrás. Cuando recibe la noticia de su trágica muerte, Inés hereda una enorme fortuna y pasa a tener un misterioso tutor, un arqueólogo que trabaja con su cuñado egipcio. Decidida a encontrar respuestas, la joven viaja hasta el Cairo, llevando consigo sus cuadernos de dibujo y un anillo de oro que su padre la envió antes de morir. Pero a su llegada, la magia vinculada al anillo le arrastra por un camino en el que descubre que la desaparición de sus padres no fue como su tutor le hizo creer. Con el exesperante y apuesto ayudante de su tutor frustrando sus planes a cada paso, Inés tendrá que confiar en la magia para descubrir la verdad y arriesgarse a convertirse en el peón de un juego que podría acabar con ella. Y seguimos con Umbriel, que nos trae la segunda parte de La ciudad de bronce, que se llama El reino de cobre, de Shannon Chakraborty, que costará 23 euros y tendrá 672 páginas. Y seguimos con Umbriel también, que nos va a traer Una ilusión de venganza, de Ana Trigo, que costará 19,50 y tendrá 448 páginas. Y os leo. Él ha llegado para hacer historia. Sus espectáculos son únicos, diferentes, pero ¿qué se esconde tras la magia de Víctor Maiffer? Corre el mes de octubre de 1885 y el Egyptian Hall, un legendario teatro de Londres,
se rinde ante el talento de un joven ilusionista de fama internacional. Sus espectáculos son elegantes, atrevidos y sorprendentes y logran entusiasmar por igual al pueblo y a las élites. Pero más allá del humo y de los espejos, de los palacios y de las guaridas del West End, Víctor Maifre ha llegado a la ciudad con un único propósito que cumplir y no se detendrá ante nada para lograrlo, porque sus espectáculos, lejos de ser un mero entretenimiento, son una poderosa pieza de un plan que sacudirá sin clemencia los cimientos de la alta aristocracia inglesa. Y mientras tanto, entre las sombras de la abadía de Westminster, algo oscuro y tenebroso ha vuelto a resurgir. Damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva velada en el Egyptian Hall. Y seguimos por el 22 de mayo, que nos llega un nuevo libro de Carlos Sisi, que se llama Gris. Nos lo va a traer Minotauro, va a costar 18,95 y tendrá un total de 356 páginas. Y va de abducciones, me encanta. Os leo. El doctor Chase Ward, el astrofísico más reputado de toda la comunidad científica, recibe una visita de una agencia del gobierno que precisa de su conocimiento para colaborar en un proyecto relacionado con su campo de investigación. Mientras trabaja enfrentándose a un misterio palpable e inconmensurable que les hace plantearse numerosas preguntas sobre el universo y la naturaleza del hombre en él, la humanidad asiste con estupefacción a la llegada de unas gigantescas naves extraterrestres que irrumpen inesperadamente en la atmósfera terrestre, con todo tipo de consecuencias. Y seguimos con el 24 de mayo, que Norma nos va a traer otro librito de estos tan bonitos que está sacando, de Muxian Tongxiu, que se llama El sistema de autosalvación del villano Escoria, que no se sabe si serán 4 o 5 libros, depende de traducción. Pero vamos, este es el primero, tendrá 2 ediciones, el especial de tapa dura y el de tapa blanda, ya sabéis, como lo está haciendo últimamente Norma. Os cuento el precio del normal, porque sí. Costará 18,95 y tendrá 368 páginas. Con ilustraciones a color, ya sabéis. Viene un puzzle. Bueno... Os leo de qué va. Después de una infancia humilde y tras superar un pasado tortuoso, el medio demonio Lowbridge se ha convertido en el parangón de la fuerza y de la belleza, con su dominio sobre los dos reinos, el humano y el demoníaco, y con un harén de cientos de mujeres a sus pies, protagonista más poderoso de una serie de novelas baratas. Al menos eso es lo que opina Xin Yuang, nada más acabar el último capítulo de La senda del orgulloso demonio inmortal. Pero cuando muere en pleno ataque de rabia, Xin Yuang renace en el mundo de la novela, en el cuerpo de Shen Xianqiu, el hermoso pero cruel profesor de un por entonces joven Lowbridge, aunque Shen Qiu tiene un poder increíble como cultivador. Su destino es ser castigado de la forma más terrible por crímenes cometidos contra el protagonista. Ahora la única posibilidad que tiene el nuevo Shen Qiu es intentar ganarse el aprecio de Lowbridge antes de que el joven llegue al poder o sufrirá el fatal destino de la mayor escoria entre los villanos. Este tiene pinta de ser muy graciosete. Es que me llaman todos, yo quiero los 3, pero bueno, de momento no tengo ninguno, vamos. Y seguimos con Hydra y una segunda parte en Los Luminarios, que se llama La luna del cazador, de Susan Dennard, que costará 19 euros y tendrá un total de 432 páginas. Y para terminar, el 30 de mayo, Fairies nos trae El viento del norte, de Alexandria Warwick. Y esto... creo que es primera parte de trilogía de la saga Los Cuatro Vientos o algo así. Va a costar 19,95 y va a tener 512 páginas y os leo. Mucho antes de la civilización existen los dioses y antes de los dioses existían la tierra, los cuerpos celestes y el aire encarnado. Son los Enamoi, los cuatro vientos, y han sido desterrados a las 4 esquinas del mundo.
Gruen de Buscalinde no es ajena al sufrimiento. Sus padres han muerto. Sobrevivir es todo lo que conoce. Durante los 300 años, la tierra conocida como Grisura ha estado envuelta en hielo, rodeada por una gran barrera llamada la sombra, que protege a los habitantes de las tierras yermas. Pero día a día la sombra se debilita. Solo una cosa puede detener la caída de la sombra: una mujer mortal que está cautiva al otro lado de la barrera, unida en matrimonio al dios oscuro que reina sobre las tierras yermas. Él es el viento del norte, el rey Escarcha, un inmortal cuyo corazón se dice que es tan gélido como la tierra que gobierna. Y ha llegado el momento de que el rey Escarcha elija a su novia. Decidme cuál es vuestra novedad más esperada y muchas gracias por estar suscritos, muchas gracias por darle a like y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!